Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué hubo-les? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. La corrupción es una palabra que regularmente es mencionada en varias ocasiones durante las conferencias de prensa de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha generado tanto esta palabra en el léxico de los mexicanos que para poder explicar en qué consiste la corrupción, porque luego se confunde entre muchas personas, contamos en esta ocasión con Muna Dora Buchaín. Ella fue directora de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación. Recordemos que ella sufrió una persecución en el gobierno de Enrique Peña Nieto por haber llevado a cabo auditorías relativas a la famosa estafa maestra. Muna, bienvenida entre Washington y México. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Primero, yo creo que es necesario explicar a quien nos escucha cómo podemos contextualizar y comprender mejor lo que significa la palabra corrupción en términos gubernamentales. Bueno, hay muchas definiciones, pero podríamos enfocarla como un fenómeno que todo el mundo lo ha considerado, los expertos, ¿no? Que se ha realizado de diversas perspectivas y que podríamos definir como el uso de recursos públicos y entendiendo estos recursos en el ámbito de poder político, en el ámbito del poder o del ámbito legal y económico para obtener ganancias desde una perspectiva en que hay grupos de interés en el cual tienen un beneficio ilegal, ganancias privadas para ellos, sus familiares, sus amigos o un grupo empoderado. Ahora, la palabra corrupción creo que la tenemos nosotros los mexicanos desde hace muchas décadas y algunos incluso incurrieron a coadyuvar ese delito sin siquiera darse cuenta lo que estaban provocando y que se fue encarnando en la sociedad mexicana. Y me refiero hasta un soborno que se daba antes con regularidad a un policía. A estas alturas y después de haber padecido esa persecución en uno de los gobiernos más corruptos de la historia de México, el de Enrique Peña Nieto, ¿tú qué le responderías a alguien como él cuando dijo que era parte de nuestra cultura la corrupción? Mira, es que el problema es que todos ellos se refieren a la corrupción como si ellos no fueran parte de ella y no hubieran contribuido a su institucionalización. O sea, es una cuestión que tiene que ver con cómo se ven desvinculados, ¿no? Pareciera que fuera la culpa de otras personas, de una sociedad que ha hecho todo lo posible para ser corrupta, cuando finalmente estos grupos de poder lo han fomentado, lo han procurado, y si no hubieran contribuido por muchas décadas a ser parte de un sistema político, pues no se hubiera generado, vamos a decir, este andamiaje en el que los ciudadanos muchas veces lo ven más que cultural, lo ven como un método en que ya funciona una interacción de esta manera con las instituciones. Si tú no das el dinero o el servicio que te están pidiendo en ese trueque, en esa extorsión, en esos sobornos, pues entonces sabes que no vas a obtener lo que por derecho te correspondería. Y yo creo, y hay una aproximación inclusive cultural, ¿no?, en la cual se interiorizan esos valores que los factores externos te hacen vivir, ¿no? Estas actitudes sociales de los que gobiernan, pues afectan tu comportamiento individual, aunque tú no quieras hacerlo, pues te vas a hacer parte de esa identidad. Entonces yo creo que más bien se ha transmitido todo ese significado a través de estos grupos de poder. Ahora, hasta hace algunas décadas en la sociedad mexicana había esta creencia
de que al nivel más bajo del servicio público, cualquier persona que se metía a la política no buscaba servirle a la sociedad, sino buscaba hacerse rico de la manera más fácil. Y lo digo sobre todo en las pequeñas poblaciones fuera de las grandes urbes de nuestro país, en presidencias municipales de varios estados, en fin, incluso hasta delegados en pueblos llegaban a esos puestos para, pues, robar dinero y hacerse ricos. ¿Qué tanto ha disminuido eso con el cambio de gobierno que se dio entre Enrique Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque estoy casi seguro que ningún gobierno sigue siendo limpio de corrupción. Coincido contigo, Jesús, tu percepción es correcta, pero vamos a contextualizarla en que clandestinamente, la corrupción, aunque se hace clandestinamente y se hace al margen de cualquier norma, obviamente buscan recursos, buscan beneficios, y el problema de ello es que las personas que llegan a esos cargos de elección popular, y perdóname que lo diga yo que me perdone tu audiencia, pues tienen una complicidad que comparten, una protección asegurada, ¿no? O sea, es altamente rentable para ellos, e incluso este sistema corrupto sobrevive porque hay una existencia o existe mecanismos que aceitan toda esta trama. Entonces, nadie se ocupa de la etiología de la corrupción si nos ponemos en la perspectiva de que a quienes nombran candidatos los partidos políticos ya traen de por sí un compromiso con quien los nombra, entonces entenderíamos que van a operar ellos a favor de aquellos que los hicieron llegar. Entonces, estos entramados institucionales creo que están absolutamente diseñados para que no solamente lleguen al poder, sino que saben que llegando tienen que hacerse de recursos. Yo me pregunto, y seguramente tú y otras personas, ¿de qué viven exgobernadores, de qué viven expresidentes municipales que no tienen negocios y no se volvió a saber de ellos? Tienen casas, tienen viajes, o sea, tienen recursos, ¿no? Y entonces no podríamos entender cómo poder prevenirla realmente si no la vemos a partir de una actividad que es oculta, que es opaca, como el iceberg, pero que también la olvidamos rápidamente. Entonces llegan, hacen todo lo que tienen que hacer para pagar servicios, pero la otra parte también es que trastoca a los pueblos, a los gobiernos. Entonces ya las personas saben que si quieren llegar a obtener un contrato, hacer los que vendan, compren, pues tienen que llegar a constituirse parte de ese sistema. Entonces yo difícilmente pienso, porque el poder del presidente no llega hasta los gobiernos, es casi imposible, que a pesar de todo lo que él platica y trata de hacer, pues no va a poder transmitir lo que se espera a esos gobiernos que son absolutamente autónomos en relación a la federación y que pues tienen una degradación moral absoluta, y que se siguen beneficiando de esto. O sea, los partidos políticos, para mí, los sindicatos forman parte de estos canales institucionales y es un diseño que difícilmente se va a poder modificar. Ahora, Muna, tú fuiste parte de la Auditoría Superior de la Federación y conoces muy bien cómo se llevan a cabo ese tipo de triquiñuelas para robarse el dinero del erario. ¿Cómo percibes tú el que en estos días que se dio a conocer el resultado de las auditorías que se hicieron a las dependencias federales y que presentaron algunas anomalías, el presidente López Obrador las minimice sin conocer todos los resultados? Pareciera que la palabra corrupción, cuando él llegó a Palacio Nacional, por arte de magia hubiera desaparecido sin atender observaciones tan importantes como pues las de los auditores a nivel federal. Bueno, yo en esta parte, y a lo mejor voy a dar una opinión sesgada porque yo conozco perfectamente la corrupción que impera ahora en lo que fue en un momento la Auditoría Superior,
y pues la verdad no tiene ya credibilidad. Cuando ya no hay credibilidad y tú revisas los informes, te das cuenta que no hay realmente una fiscalización seria. Al no haber una fiscalización seria con resultados, con una metodología, con todos estos elementos que debe contener una auditoría, pues vemos que hay una institución capturada al servicio de grupos de poder. Entonces, una institución debilitada y que en 4 años nos ha dado todos los elementos o sea, ejemplos de corrupción, de falta de transparencia en el ejercicio de los recursos, que no ha hecho las auditorías que debiera y que están siendo a modo, ¿no? Si entendiéramos que la fiscalización es muy importante en un proceso de una autoridad que debería vigilar los recursos. ¿Cómo podemos entender que en 5 años no haya no solamente denuncias, que me digan que no hay hechos de corrupción revelados por ellos? Y entonces revelan, por ejemplo, algo creo que era de CONADE, ¿no? Que ya se había hecho por la función pública, no es de ellos, ¿no? O cuestiones que van vinculadas a desempeño. Entonces, yo ahí creo que, pues, por eso ya la gente mejor se ríe, ¿no? O sea, no hay nada que te haga o que te permita tener la confianza en este proceso fiscalizador de que lo que se evaluó y se revisó fue apegado a ley y que tiene veracidad. Esa es una realidad. Mucha Pero razón, déjame decir, perdido en la este mismo credibilidad entorno está la función pública. O sea, no vemos un real elemento de fiscalización o control interno, ni interno ni externo. Por eso, se ha perdido la credibilidad de las instituciones federales por la misma corrupción. Absolutamente. Ahora, te quería preguntar de un caso muy relevante en la historia de la corrupción, para vergüenza de nosotros los mexicanos, que es sin duda el de la estafa maestra. Sí. Tú, como conocedora a detalle de ese asunto, me gustaría que nos contaras entre Washington y México si hay algunos detalles que se ha perdido la sociedad mexicana porque los medios de comunicación o no los hemos descubierto o simplemente no les han hecho caso. Bueno, yo creo que más que todo es el entender todo este esquema, que yo creo que sí son, ¿cómo podemos decir? Ha sido muy conocido por la sociedad, pero quizá yo podría decir que en estas revisiones que hicimos, en la cual lo que se consideró de manera muy clara fue el desvío de recursos a partir de utilizar elementos de la ley. Fíjate cómo esos elementos de la ley que permiten, o sea, que esos elementos legales te pueden debilitar instituciones a partir de la corrupción de quienes las encabecen. ¿Por qué? Porque entonces estos instrumentos jurídicos los pueden ellos asegurar o aplicar a su conveniencia, y entonces en estos esquemas lo que sucedió es que se hacían casos de excepción a la licitación pública y en el cual se adjudicaron, previo acuerdo con ciertas instituciones y dependencias públicas, contratos ficticios pero legales porque estaban firmados por los competentes, pero que las condiciones y los servicios que ofrecían eran simulados. Entonces, esos recursos fueron con toda la intención asignados a contratos con un esquema en el cual pues había no solamente una suerte de desvío, sino una suerte de estructura en el poder que permitieron este modus operandi. Y este modus operandi se llevó más de 20,000 millones, nosotros nos quedamos acreditando cerca de 7,000 millones, pero bueno, parte de ello es que hasta hoy, que han pasado o transcurrido más de 8 años desde las primeras revisiones que hicimos, no vemos más que 3 o 4 personas que están en proceso, y los verdaderos autores intelectuales y los operadores, pues pareciera que están con una suerte de oportunidad o que son inexistentes. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, Muna? Desde los funcionarios, y son varios, Jesús, que en su momento estuvieron, porque hubo varias instituciones involucradas,
Y por Pero supuesto, nos puedes dar algún nombre, porque no creo que sea Rosario Robles el cordero de sacrificio de no, estos claro autores que no. intelectuales. Ella encabezaba las instituciones que contrataron, ¿no? En su momento una y otra, pero los funcionarios que estaban tanto en las áreas de recursos materiales, de oficialía mayor, de presupuesto, pero déjate de los funcionarios, Jesús, la otra parte que se nos olvida, todas esas redes de poder que fabricaron proveedores a modo, los rectores de las escuelas que se prestaron a ello, toda esta red de vínculos que estaban entrelazados entre ellos, en las cuales hubo un patrón de comportamiento en el cual se les decía qué hacer, cómo hacer, a quién pagar. O sea, no hablamos nada más de funcionarios, hablamos de privados que se comprometieron en ello. Tú no entenderías, como yo también lo sigo diciendo, por qué no operaron la Secretaría de la Función Pública, por qué no operó la UIF en ese momento, por qué no operó el SAT, por qué no operaron los órganos internos de control que pudieron disuadir estas prácticas. Entonces, en este esquema articulado, pues hay una no solamente triangulación de recursos, hay una trazabilidad que tendrían que generar todos, cada uno de las personas y los actos o omisiones que pudieran haber implicado estos desvíos o favorecido estos desvíos. Incluso lo que yo siempre he dicho es que todas las personas, la mayoría, porque todo es muy determinista, la mayoría de las personas que estuvieron en ese entramado están mejor posicionados en este gobierno. Fíjate que... Pero danos algún nombre, porque esto es como mirar a la oscuridad. Bueno, y yo te diría, por ejemplo, todos los que estuvieron en la función pública, todos los que estuvieron y que no hicieron nada para evitarlo, a pesar de las denuncias año tras año. Yo te diría los rectores de las escuelas, de las universidades, los titulares de dependencias de comunicación social, que incluso los propios gobiernos, yo hubiera esperado, Jesús, que en ese contexto iniciaran procedimiento contra ellos mismos. Vemos, por ejemplo, los titulares, el ex de la Fiscalía General, el ex de la UIF, todos ellos, los órganos internos de control, los quienes eran, estaba, por ejemplo, de segunda cabeza en la Contraloría de Veracruz, quien encubrió a Rosario y a toda este esquema con resoluciones donde no había resultados. Vemos toda la estructura de muchos de los que están abajo, ¿no? Ahorita no tengo en la cabeza los nombres, pero están ubicados en muchas dependencias aún. Entonces, pues uno diría, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa? ¿Y por qué persisten estas acciones? ¿No? Y entonces, bueno, yo digo que tienen suerte y eso nos hace regresar al nivel de por qué lo llaman cultural. No es cultural, son incentivos que te permiten construir estas relaciones interpersonales en esos niveles políticos y se vuelve un modo de vida entre ellos. O sea, son familias en el poder. Y por supuesto que esto va hacia arriba y va hacia abajo. O sea, la corrupción atiende una degradación de valores, una degradación ética, y si tú a eso le sumas, ¿no?, que se apropiaron o cooptaron a los órganos de fiscalización, pues que siempre han estado cooptados y que siguen igual, pues entonces nos permitiría entender que estas variables pues traen como suma toda esta corrupción que es difícil de desarraigar. Un auditor que no solamente ha hecho acciones ilegales, que ha desviado recursos en hacerse sus recámaras y sus aposentos, ¿no? Ha creado estructuras para los cuates, no ha fiscalizado. O sea, todo eso ha solventado. Entonces, tú no entiendes cómo puedes arrancar de raíz esto, porque de alguna manera están priorizando los favores para pagar los puestos a lo que tendrían que actuar. Ese es algo increíble, ¿no? Inclusive, como tú lo dijiste, yo actualmente tengo denuncias de índole penal y de índole administrativa fabricadas por ese mismo grupo de poder. Pues imagínate, por exhibirlos. ¿No? ¿Manda usted? Digo, imagínate, por exhibirlos, por un bien de la sociedad mexicana. Entonces, ¿qué incentivo pueden tener los auditores, las personas que quieren? Ya nadie quiere hacer las cosas.
¿Por qué? Porque dicen, oye, si a ti te hicieron esto, imagínate a mí. Entonces ya no hay un incentivo. Y entonces tú no puedes nada más en un discurso decir, no, sí estamos luchando contra la corrupción, cuando estás socavando a una persona en su dignidad, minándole su fuerza, haciendo que se quebrante, ¿no? Tratando de quebrarla y debilitarla. Eso es toda una historia que tiene que ver con violencia emocional, con violencia política. Y eso es lo que te depara si haces las cosas correctas. En este sentido, Muna, y para concluir esta enriquecedora conversación, sí. Desde tu punto de vista y por haber averiguado y exhibido todo esto desde el principio, como mencionas en el caso pues tan connotado de la estafa maestra, Rosario Robles es absolutamente culpable. Yo no te podría decir esto porque eso le corresponde determinarlo a los jueces, ¿no? A la autoridad. Claro, pero desde tu punto de vista, por lo que averiguaste. Exacto, desde el punto de vista de la fiscalización, ella omitió un deber de cuidado, ¿no? Ella propició de alguna manera, porque a mí la verdad cuando me dicen es que por lo que está ahorita en la situación es porque no informó al superior lo que estaba sucediendo. Y entonces yo no me imagino a alguien, ¿no? A alguien que está enfrascado en acciones de corrupción, ¿no? Imagínate a la persona que tú quieras diciendo, oiga, señor o señora, ya cumplí sus instrucciones y ya estamos desviando el recurso y se lo estoy informando. O sea, ¿cómo? Eso es como algo kafkiano, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que por lo que están ahorita imputándole, no tendría que estar en la cárcel. Eso es algo que yo misma lo digo. O sea, eso es lo que nosotros quisiéramos evitar, un abuso de funciones, porque finalmente la corrupción deviene de un abuso de funciones, de una violación de la norma, de obtener una ventaja indebida, ¿no? Y entonces, si está todo, porque lo dejamos, tengo que decirlo, Jesús, perfectamente documentado, toda la trazabilidad del recurso, han pasado muchos años para que la Fiscalía y las autoridades ya hubieran tenido los elementos necesarios para documentar cómo fueron los desvíos. Y luego, bueno, entiendo que tienen muchos de los testigos que han aportado información, pero fíjate, ahora resulta que los testigos que aportaron información están indiciados en procesos y los que practicaron por testimonios que derivaron en los informes que son públicos de la auditoría en este desvío de recursos están como si no. Entonces, cuando nos quieren echar la culpa a los ciudadanos apáticos o a una sociedad que se ha desvalorizado, yo me pongo a pensar si no es la imagen de lo que ves y la decepción que tienes, ¿no? Porque pues, es difícil sobrevivir así, ¿no? Las ironías de nuestra realidad en México, de la impunidad y de la corrupción. Es correcto, así es. Muna Dora Buchaín, muchas gracias por haber platicado entre Washington y México y esperamos más adelante volver a contar contigo. Con muchísimo gusto y un saludo a todos. Gracias. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Como cada semana estamos ansiosos de escuchar a Gonzalo Lira Galván en su sección Pucha Play para que nos cuente qué es lo que debemos ver. Gonzalo, ¿qué nos recomiendas? Pues mira, hablando de temas que tienen que ver con corrupción, creo que nuestra relación más directa y ambivalente, Jesús, con la corrupción o la idea de la corrupción es nuestra policía, ¿no? Y ambivalente lo digo porque también nos gusta saber que hay policías que no son corruptos, que hay policías que aman su trabajo y que realmente lo hacen con buenas intenciones, pero que eventualmente son atravesados o son rozados por esta
esta corrupción. Y precisamente un poco de eso trata la película, que digo, parece redundante, pero es que es el título, una película de policías que encuentran en Netflix y que dirige Alonso Ruiz Palacios, uno de mis directores mexicanos favoritos. Si no han visto su obra, pueden ver Güeros, pueden ver Museo. Y aquí se da una tarea muy interesante, que es jugar a la metaficción o al documental ficcionado. ¿Y a qué me refiero? Es la historia de una pareja de policías, ¿no? Y no nada más una pareja de policías en el sentido estricto de la policía, ¿no? Dos policías que patrullan juntos, sino una pareja sentimental de policías, un policía y una policía, que son entrevistados por Alonso Ruiz Palacios, los personajes reales, pero al mismo tiempo son reinterpretados por los actores Mónica del Carmen y Raúl Briones. A través de la historia de amor de estos personajes, hace una radiografía muy interesante, número uno, de lo difícil que es ser policía y de los grandes sacrificios que hace mucha gente para hacerlo. Número dos, de las razones, muchas veces muy, muy difíciles y muy duras por las cuales la gente termina en ese trabajo, pero también de, precisamente, ¿no? De cómo por más que haya buenas intenciones, por más que haya una vocación incluso, este círculo de corrupción termina llegándoles a ellos o incluso contagiándolos, envenenándolos. Y lo que es muy interesante es cómo está contada la historia. ¿Por qué? Porque estos actores, para interpretar a los personajes reales a partir de los testimonios reales, se metieron durante un largo tiempo a la Academia de Policías sin saber realmente que iban a interactuar con los personajes reales. Entonces ellos se meten a la Academia de Policías y cuando salen se dan cuenta de que la película es un híbrido muy extraño que no se los quiero echar a perder para que de verdad la vean, pero justo platiqué, Jesús, con Mónica del Carmen y con Raúl Briones sobre cómo fue el proceso de preparar estos personajes, preparar esta película con Alonso Ruiz Palacios. ¿Te parece que los escuchemos? Vamos a escucharlos. El proceso fue muy arduo. Las bitácoras son horas de bitácoras videadas en todas las academias y los extractos que quedaron de verdad así como wow, nada más son 2 extractos cuando echamos el bofe ahí expresándonos y narrándonos. Para no hacerte el cuento muy largo, alguna vez llegó Alonso con una Biblia gigantesca como de este tamaño, teniendo la intención de montar Moby Dick en teatro, y al final terminamos montando una obra sobre el síndrome de Tourette. Así son los procesos de Alonso, que tienen cambios tan radicales. Entonces yo la verdad no tenía nada preconcebido en cuanto al resultado, porque tampoco sabíamos mucho, Gonzalo. O sea, al principio teníamos como una doble tarea, que era como la de mantener un perfil bajo para pasar desapercibidos dentro de las academias, pero al mismo tiempo teníamos la responsabilidad como investigadores del proceso de recabar la mayor información posible para la creación futura de los personajes. Gonzalo, ¿se podría decir que esto es una especie de película documental? Es una película documental porque está documentando un hecho real, pero que se ayuda del trabajo de estos actores para dramatizar los momentos en los cuales estos policías pues no tuvieron unas cámaras enfrente, las historias que nos están contando, y de esa forma también hace una analogía muy interesante de cómo muchas veces el trabajo del actor o el trabajo del policía se cruzan. El policía tiene que actuar como que es una persona dura, como que es una persona que está en control de la situación, cuando muchas veces es alguien que no ha comido, que no le han pagado, que debe dinero o que está poniendo en riesgo su vida. Entonces creo que vale mucho la pena porque sí es una película que denuncia muchas cosas turbias detrás de la policía de nuestro país y de nuestra capital, pero que también le hace una carta de amor a quienes dedican su vida a esta profesión que no deja de ser riesgosa con o sin corrupción. No, y es que hay gente en las instituciones policiales de nuestro país que de verdad tienen esa vocación de servir a la sociedad. Exactamente, y no solo de servir a la sociedad, sino de estar completamente dispuestos o dispuestas a dejar la vida por cumplir con su labor, y eso a mí al menos me sigue pareciendo algo inconcebible, pero pues cada quien su vocación y cada quien para lo que nació. Ya lo saben, Pucha Play, y sobre todo si son las recomendaciones de Gonzalo Lira Galván aquí en Entre Washington y México. Abrazo, Gonzalo. Abrazo a ti, Jesús. Lo importante es leer.
con Fernanda Álvarez. Entre Washington y México ya tenemos demasiados libros para leer, porque aunque quisiéramos terminar con las grandes recomendaciones de Fernanda Álvarez, la verdad, una semana parece muy corto el tiempo. Pero Fer, ¿qué nos recomiendas en esta ocasión en Lo más importante es leer? Hola, querido Jesús, pues qué gusto estar otra vez con ustedes y con la audiencia. Pues la verdad, yo sé que siempre digo que traigo 2 librazos, pero si no me gustaran y no me entusiasmaran, no los recomendaría. Uno de ellos es de una escritora hawaiana que se llama Hania Yanagihara. Es un novelón que se titula Tan poca vida. Es la historia de 4 hombres, de 4 amigos durante 30 años de amistad, en la cual pues van desvelando poco a poco la manera en la cual se van construyendo, ¿no? Con éxito, con fracasos, con dolores. Es Malcolm, que es un arquitecto, William es un camarero que se convierte en actor, Jude es un abogado, JB es un artista en ciernes, y es un novelón. De verdad que hacía mucho tiempo que no me pasaba que tenía que brincarme páginas porque era demasiado doloroso leer la historia, ¿no? Está narrada de una manera magistral, tocando el punto de vista del hombre, que a veces uno no lo conoce, ¿no? Sobre todo si uno es mujer o lectora, ¿no? Y la otra novela también me gusta mucho. Bueno, Hania Yanagihara son 600 páginas, así que una lectura con calma. Pero la segunda novela es de Cecilia Udave, que es una autora tapatía. Es la primera vez que publica en Alfaguara, que se titula El verano de la serpiente. Y es una novela corta también bellísima, que inicia con una familia, con Mari Carmen, su hermana menor y el papá, que van a la feria, y Mari Carmen encuentra a una serpiente, una mujer serpiente que le predice su futuro. En esta sí no puedo contar tanta cosa, porque el cierre que hace Cecilia Udave es un cierre magistral que le da todo sentido tanto al título como a las historias diversas que se van mezclando, ya que es como una especie de novela coral, que están los vecinos, están los hijos de los vecinos, hay una fantasma que también participa en la historia, y es una novela que van a disfrutar mucho. Esta sí es una novela corta, como les comentaba, que no tiene pierde. Ninguna de las dos, la verdad, tienen pierde. Debo confesarte, Fer, que nunca he leído a un autor o autora hawaiana, pero por lo que nos cuentas de esta novela y en estos tiempos de tanta división en el país, cuando debemos ser conscientes que los amigos son muy importantes, creo que es necesario leer esta novela. No, y aparte la manera en la cual la cuenta, una puede entrar como lectora a ese universo masculino que a veces nos queda muy distante, ¿no? O que hemos estado acostumbradas a leerlos desde otro sitio. Entonces, escrito por una mujer, la historia de 4 hombres es increíble, la verdad, se la recomiendo muchísimo. Como siempre, un tesoro contar con Fernanda Álvarez, porque no se olviden que lo más importante es leer, y que nos lo siga permitiendo Penguin Random House para que Fer nos dé sus recomendaciones. Gracias, Fer. Muchas gracias, Jesús. Ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.